si miramos la foto, vemos que hay dos grandes tipos de agricultura. Por un lado, la agricultura de subsistencia, que como vemos es una agricultura artesanal, con técnicas antiguas. Como vemos aquí, un azadón es toda la tecnología que tienen. Eso, lógicamente, produce cosechas limitadas y que además no tienen defensa ante heladas, inundaciones, plagas, etc. Por lo que son cosechas irregulares. Es decir, a veces hay buenas cosechas y a veces hay malas cosechas. Pero eso sí, son alimentos más sanos y naturales y por eso mismo dañan menos al medio ambiente. Por otro lado, está la agricultura que usa tecnología y maquinaria para conseguir una productividad y una rentabilidad alta. Por ley de oferta y demanda, al haber más cantidad de cosecha y más segura la cosecha, porque por ejemplo, gracias a los plaguicidas no hay plaga, pues sus productos, cereales o lo que cultiven, como hay más cantidad, son más baratos a la hora de comprarlos. Pero, eso sí, son menos ecológicos. Además, muchas veces para poder pagar la tecnología, los tractores, los plaguicidas, los campesinos necesitan ayuda del gobierno. Aunque ya últimamente los subsidios se dan al revés, se dan a las cosechas más ecológicas. Pues el método más simple de agricultura de subsistencia consiste en talar y quemar un trozo de selva, remover la ceniza para abonar el suelo con la propia ceniza y se cultiva. Y al año siguiente se quema otro trozo para cultivarlo. Por lo que es una agricultura itinerante, es decir, son nómadas. Cada año se van a un sitio. Y esta agricultura pues se da en la zona más lluviosa, en las selvas, sobre todo aquí del Amazonas y de Centroáfrica. Y es un policultivo de cereales típicos de las zonas tropicales, como estos que son el mijo y el sorgo. Pero en las zonas más secas, por ejemplo en la sabana, no en las selvas, allí se da otro tipo de agricultura, la agricultura de rotación. La agricultura de rotación consiste en dividir la tierra en tres trozos, como vemos aquí. En uno se cultivan cereales, como el trigo. En otro se cultivan legumbres. Y en otro se deja descansar para que la tierra recupere los nutrientes después de haberla cultivado los años anteriores. Y esto, dejar un trozo de tierra en descanso para que se recupere, se llama barbecho y le permite a los campesinos pues tener un rebaño que pasta en el barbecho y así tienen abono, así tienen carne, tienen leche. Al año siguiente rotan lo que se hace en cada uno de esos tres trozos. Así que es una agricultura de secano, de subsistencia, porque deja parte de la tierra sin cultivar, en reposo. Otro sistema de cultivo de subsistencia es la agricultura inundada del Asia monzónica. Esta de aquí, en llano y en montaña. El Asia monzónica está aquí. Y es una zona en la que hay dos cosas que se aprovechan en esta agricultura. En esta zona llueve muy intensamente todo el verano hasta inundar el suelo. Esta lluvia de los veranos se llama monzones y es ideal para el monocultivo de arroz. Técnicamente es un secano, porque solo se usa agua de la lluvia, pero se usa mucha agua. Y además, también aprovecha que esta zona del mundo es la más poblada para usar mucha mano de obra y tener un cultivo intensivo. Es decir, con mucho rendimiento y así poder alimentar a tantísima gente. Pero no toda la agricultura de los países pobres es de subsistencia.
también hay un tipo que es de agricultura de mercado en los países pobres, las plantaciones. Las plantaciones son típicas de los países tropicales y consisten en grandes propiedades que son propiedad de una empresa extranjera. Y esta empresa extranjera cultiva un producto tropical determinado, es monocultivo. Puede cultivar café, o puede cultivar cacao, té, algodón, y lo cultiva para exportar. Además es una agricultura muy intensiva porque aprovecha que la mano de obra es muy barata para contratar a muchísima gente. Pero la agricultura de mercado es propia de los países ricos, y en los países ricos hay varios tipos de agricultura. Sobre todo hay 3 tipos de agricultura. Primera, el monocultivo extensivo, es decir, como vemos aquí, enormes extensiones de bajo rendimiento de cereales de secano, como es el caso del trigo. Este es un paisaje típico de España. Una variante son los townships americanos, donde las parcelas, como veis aquí, son alargadas para adaptarse mejor a la maquinaria, a los tractores que van avanzando a lo largo de la parcela. Bueno, también hay cereales extensivos de regadío, como es el caso del maíz, ¿no? En todo caso, además del cereal extensivo, también son típicas de agricultura de mercado las huertas de regadío. Las huertas son policultivos, se cultivan muchas cosas juntas, y son intensivas, con regadío. Son típicas en España, en Murcia, en Almería, y en Málaga también, en el valle del Guadalhorce, en toda la zona de Alaurín. Pues tanto las huertas como el cereal extensivo son cultivos que se plantan y se recogen en un año. Por eso los llamamos cultivos anuales. Pero además de anuales, hay cultivos perennes. ¿Qué quiere decir perenne? Que la misma planta sobrevive muchos años. No hay que plantarla cada año, solo hay que cuidarla y recoger cada año la cosecha. Son cultivos arbolados, extensivos, es decir, en grandes extensiones. Sobre todo el olivo y la vid, los viñedos. Bueno, pues además de los cultivos extensivos de cereal, vid y olivo, y además de las huertas, que es la agricultura de mercado de los países ricos, también tenemos la agricultura tecnológica. La más conocida son los invernaderos, que como todos sabéis es con plásticos crear un clima artificial. Una variante es el cultivo acolchado que veis aquí, que simplemente lo que se hace es proteger el suelo alrededor de la planta con un plástico para protegerlo de heladas, de plagas, etc. También tenemos cultivo con suelo artificial. Aquí vemos cómo lo están echando el suelo. Un suelo artificial, el cultivo enarenado. Y luego está lo que podríamos llamar el cultivo sin suelo, ¿no? Que se cultiva, para entendernos nosotros, como en laboratorios, ¿no? Es el cultivo hidropónico. También hay varios tipos de ganadería. Hay un tipo de ganadería que es de subsistencia, que es típica de países secos, donde los pastores van viajando con el rebaño en busca de agua, de pastos, es decir, son nómadas. Ya de mercado hay 3 tipos de ganadería. Uno, las grandes extensiones con miles de cabezas de ganado pastando libremente por el campo, que es muy ecológica esta ganadería extensiva, usa pastos naturales. También está la ganadería en establos, donde ya no se alimentan los animales de pastos naturales, sino de pienso, es decir, alimento específicamente preparado para el ganado. Y finalmente, una variante de la estabulada es la ganadería industrial, donde ya el animal nunca sale de la granja, ni apenas se mueve para que engorde, y la granja tiene toda la tecnología, está climatizada artificialmente, a veces se alimenta al animal con tubos,
se hormonan para que engorden. Y mirad, una variedad de ganadería extensiva que es muy típica en España, sobre todo es típica en Extremadura, es la ganadería en dehesa. Aquí se combina la cría de cerdos con la explotación forestal. Esto se usa sobre todo en cerdos de calidad, en jamón de pata negra.